Esta calle corre como el riesgo de quedarse en tierra de nadie, ¿no? Se consiguió en la calle Angulema reformar, fijaros lo que era antes, oscura, negra, ahora tenemos una calle brillante, bonita, en la que pasa la gente. Tenemos una zona de la delantera de la plaza del Mercado de Abastos que ha quedado muy bonita. Tenemos una posibilidad de intervenir que parece que hay una gran voluntad en toda la trasera, en todo el parque. Y esa calle se nos queda, si Jesús Guridi, que parece que se va a integrar dentro de todo lo que es la Plaza Santa Bárbara, nos quedaríamos con una calle un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? Entonces, bueno, esta es una petición desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues vemos una oportunidad más fuerte en el sentido de que puede formar parte de un proyecto más grande, ¿no? Más de área comercial, ¿no? Es una calle, pues como de las viejas, con muchos parcheados, está muy deteriorada, aceras también muy estrechas, con mucho paso de gente porque es entrada al centro de la zona este de la ciudad, y ahí, bueno, pues lo que se pide es revisar las aceras, si se puede ensanchar y, bueno, pues mejorar la iluminación, incluso el plantearnos en algún momento algún espacio de parking express, sabiendo que es una zona con mucha dotación, con alta dotación comercial, muy similar a la que puede tener el centro-centro, porque prácticamente es una zona muy céntrica y, por lo tanto, en la medida en que se están haciendo intervenciones que sacan al coche fuera, nos supone que para el comerciante que busca al cliente, tanto andando, en bicicleta, que venga en autobús, en tranvía, pero también de vez en cuando en coche, pues buscar esos espacios de parking express que son 15 minuticos, aparcamos, cogemos el recado o la compra y nos vamos, ¿no?